Dios les bendiga, amados hermanos. Es su hermano José Ramírez. Hoy quiero tratar un tema que debe interesar a todo venezolano y a los que le apasiona pues la historia de Venezuela. Quiero hablar de la cociata. La cociata, ese término se le da a la llamada Revolución de los Morrocoyes, que fue un movimiento político que estalló en el año 1826. Cociata se refiere a algo que no se entiende, algo que no tiene cabeza ni cola, y por eso recibió ese nombre, porque nadie sabía cómo llamar a ese enredo político tan extraño. Y hoy se sigue usando ese término, cociata, con este gobierno chavista, porque su socialismo del siglo XXI nadie sabe ni ha sabido con qué se come eso. Entonces, este movimiento revolucionario fue liderado por el general José Antonio Páez, el Centauro de los Llanos, y con el objetivo de separar a Venezuela de la Gran Colombia, que fue el gran sueño de Simón Bolívar, unificador de las Américas, que fue el gran sueño de Simón Bolívar. Y aunque la palabra cociata no aparece en la Biblia, ese término pues se aplica a principios teológicos y morales del pensamiento cristiano para que podamos entender los conflictos y las consecuencias de este movimiento que produjo un quiebre histórico. Y hay un paralelismo interesante entre la cociata de 1826 y el fenómeno político de Hugo Chávez Frías, y desde la perspectiva bíblica, porque soy un predicador del Evangelio, llama a reflexionar sobre los conceptos de la unidad, la rebelión contra la autoridad ya establecida y el ciclo de las naciones. La cociata fue el movimiento, para ahondar un poco en este tema, fue un movimiento separatista. Se llama separatista precisamente porque no estaba de acuerdo con la unificación de todas estas naciones para formar la Gran Colombia. Páez era defensor de la separación de las naciones. Y como ya le dije, estaba liderado por José Antonio Páez, que fue la dinamita que destruyó el sueño de Bolívar de establecer la Gran Colombia. Y oiga bien esto, bíblicamente la unidad es un mandato de Dios, pero la división con frecuencia es la consecuencia de la ambición del hombre. Y esto me lleva a Génesis capítulo 11, donde se narra el propósito de los hombres de crear una ciudad y hacerse un nombre. Y ellos estaban logrando ese propósito. ¿Por qué? Porque se habían unido para trabajar en eso, pero Dios detuvo el propósito de esos hombres, liderados por Nimrod, que fue el primer poderoso de la tierra, porque Dios entendió que esa unidad estaba fundamentada en la soberbia. Cuando Dios les dijo poblar la tierra, ellos se quedaron ahí en la tierra de Sinar y establecieron sus vidas allí y edificaron la torre de Babel. Entonces, el apóstol Pablo, apóstol a nosotros los gentiles, él confirma esto en 1 Corintios 12, donde dice que un cuerpo no debe dividirse, y Jesús mismo también dijo que un reino y una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer. Y miren este paralelismo. Hugo Chávez, aprovechándose de la popularidad que tenía en Venezuela y el mundo, él utilizó una retórica de unión latinoamericana que se conoce como neobolivarianismo para intentar revertir lo que la cociata fragmentó en 1826. Y recuerden que la cociata era el estandarte del movimiento separatista liderado por el general Páez. Y fíjense que así como José Antonio Páez rompió con Bogotá por considerar pues que el poder central era ajeno al pueblo y sobre todo era opresor,
Asimismo, el chavismo generó una nueva fragmentación, tanto interna como regional, y eso mostró que la unidad forzada o basada en figuras mesiánicas son las principales causas de las dispersiones. En 1 Samuel capítulo 8, el pueblo de Israel rechazó estar bajo el gobierno, la guianza, la dirección de Dios y el sistema de jueces creado por Dios, y en cambio ellos pidieron a Samuel que querían ser guiados por un rey como las demás naciones, que los guíe en todo y los guíe en sus batallas contra sus enemigos. Y Dios le dijo, por medio de Samuel, profeta de Dios, que ese rey que tendrían con ellos iba a centralizar el poder y que los iba a asfixiar con los tributos, con los impuestos, y tomaría sus tierras y los convertiría en siervos. Y así literalmente sucedió. Paralelamente diría que Páez fue ese rey Saúl de facto de la Venezuela post-colombina, quien priorizó el localismo sobre la estructura legal de Cúcuta. Asimismo, Chávez personificó la misma respuesta al vacío de poder de finales de los 90, y ambos, tanto Páez como Bolívar, cumplieron el ciclo de Samuel, es decir, el pueblo entrega su soberanía a un hombre a cambio de una identidad nacional fuerte, asumiendo conscientemente de las consecuencias que traería la autocracia. Y existe un paralelismo entre la ruptura de la Gran Colombia y el cisma de las tribus de Israel luego de la muerte del rey Salomón, según la perspectiva bíblica de Primera de Reyes 12, donde se relata cómo Jeroboam encabeza la rebelión de las 10 tribus del reino del norte contra el rey Roboam, que fue generada por la pesada carga de impuestos y por el centralismo de Jerusalén. Y esto dividió permanentemente el reino de Israel en dos bandos, reino del norte y reino del sur. Y hablo continuamente el término paralelismo porque precisamente quiero hilvanar la historia con la palabra de Dios. La cosiata fue, digamos así, vamos a usar este término, la cosiata fue el Jeroboam de la Gran Colombia. Venezuela se sintió exprimida, explotada por el gobierno central de Bogotá, que estaba bajo el mando de Santander, a quien llamaron el hombre de la ley. Él era abogado de profesión. Y Chávez supo interpretar esta herida histórica para romper el orden establecido, que en ese caso era la Cuarta República, y se presentó con su soberbia y su delirio bolivariano como el vengador de los agravios de 1826. En ambos casos, tanto en Páez como en Bolívar, el argumento es la justicia social, la soberanía nacional, pero el resultado que nos presenta la Biblia de estas divisiones siempre es la vulnerabilidad ante potencias extranjeras. Y vea las botas de Rusia y de China pisando la tierra de Venezuela. Y quiero aclararle a quienes aún siendo venezolanos no saben qué significa la Cuarta República. Este es un término con el que se refería al periodo de democracia representativa en el que vivía Venezuela antes de la llegada de Hugo Chávez Frías al poder, luego de la intentona del 4 de febrero de 1992 contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Ese movimiento, esa rebelión se llamó el Caracazo y se originó a partir de la caída del dictador Marco Pérez Jiménez y la firma del Pacto de Punto Fijo. El movimiento chavista utilizó este término de forma despectiva, grosera, violenta, para señalar y agrupar a los partidos tradicionales como Acción Democrática y COPEI,
contrastándolo con su receta mesiánica conocida como la Quinta República, es decir, la República Bolivariana, porque según Chávez, él seguía el sueño de Bolívar. En el terreno de las ciencias políticas, el cambio del número de república, de Cuarta República a Quinta República, ocurre cuando, primero, se redacta una nueva Constitución Nacional. Segundo, cuando se da un cambio drástico en la forma de gobierno, por ejemplo, pasar de un sistema de gobierno parlamentario a un sistema de gobierno presidencialista. Gobierno parlamentario es cuando el poder ejecutivo depende del poder legislativo, es decir, el Parlamento, y en este sistema no hay una separación tajante. Y el gobierno presidencialista es el sistema donde existe una separación clara y marcada entre los poderes del Estado. Entonces, bajo este sistema, el presidente es elegido de manera independiente al Congreso. No quiero detenerme en estos conceptos de una manera amplia, pero me vi obligado a aclarar estas definiciones. Entonces, sigamos. Un fenómeno que es el culto a la personalidad, y vemos cómo la imagen del Mesías popular, Chávez, aparece en todos los espacios públicos, en todas las instituciones, y es un método que implementan todos los gobernantes que quieren perpetuarse en el poder, como los Césares o todos los dictadores que ponían bustos en todas las plazas, en los colegios. O sea, eso era para darle una imagen de omnipresencia, como queriendo decir a sus seguidores y a la oposición: yo estoy acá, los estoy mirando, tengo dominio sobre toda la nación. Entonces la Biblia prohíbe poner la confianza absoluta en los hombres, y eso lo dice Jeremías 17:5. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por brazo y su corazón se aparta de Dios. Y fue tanto así que a Chávez se le rezaba el Chávez nuestro, una blasfemia. Prácticamente Chávez era el Dios de sus seguidores, de los que creyeron en su mentira y en su proyecto. Y los que no lo seguían eran considerados algo así como unos herejes y paganos políticos. Y miren, cuando un gobernante ocupa el lugar de la providencia, el sistema está condenado a colapsar y a caer. ¿Por qué? Porque el hombre es imperfecto. Y eso fue lo que ocurrió luego de la muerte de los dos líderes, en el caso de las guerras civiles post-Páez y la crisis post-Chávez. Y la respuesta de Dios a esto es el juicio y, en su misericordia, la restauración, tanto espiritual como nacionalmente. Proverbio 26:2 dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su nido, así también la maldición nunca vendrá sin causa. Y Proverbio 29:12 dice que si un gobernante atiende palabra mentirosa, todos sus seguidores serán impíos. Y en cuanto a la restauración, Isaías 1:26 dice que restauraré tus jueces, y esto es la justicia, entonces te llamarán ciudad de justicia, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Dios va a restaurar a Venezuela, Dios va a barrer todo ese basurero ideológico de izquierda, y Dios va a levantar una nación fundamentada en el temor de Dios, en la palabra de Dios y bajo la guianza del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Desde el punto de vista bíblico, el paralelismo entre la Cosiata y Hugo Chávez muestra la lucha del hombre por encontrar redención a través de estructuras políticas y de líderes fuertes. En los momentos de mayor crisis es cuando aparecen los mesías humanos que traen salvación libertadora, pero terminan siendo dictadores y opresores del pueblo. La Cosiata fue la representación del levantamiento, digámoslo así, del hijo contra el padre. En este caso el hijo es Venezuela y el padre es la Gran Colombia. La Gran Colombia era el sueño de Bolívar, y Hugo Chávez quiso reclamar la herencia bolivariana, el sueño unificador de Bolívar, como una nueva rebelión.
el Caracazo. Eso fue en 1992. Estos eventos, a la luz de la palabra de Dios, revelan lo frágil de las naciones que son constituidas sobre el concepto y la voluntad de un solo hombre. Para esos días, Bolívar ya había perdido la popularidad que un tiempo tuvo, y eso, en su condición de Dios libertador, lo encolerizó. Este es, digamos, el punto de partida para que podamos entender el clima tanto político como espiritual que se vivía en la época. La Cosiata es la representación del líder que ha caído en desgracia, y eso es un arquetipo de lo que fue el final de Hugo Chávez Frías. Y como yo estoy mirando la historia de Venezuela y la Cosiata a través de la Biblia, tengo que hablar del síndrome de Saúl, que desobedeció a Dios por miedo a perder el favor del pueblo, ofreciendo sacrificios que solo le correspondía ofrecer al profeta Samuel. En la historia bíblica, luego de su unción, el rey Saúl comenzó su reinado como un héroe vencedor de batallas, pero luego de desobedecer a Dios, fue desechado por Dios, el pueblo ya no lo seguía con el mismo fervor y cayó en una paranoia y vivía encolerizado. Primera de Samuel capítulo 18, léalo. Eso mismo sucedió con Simón Bolívar, quien al regresar del Perú se encontró con una nación que ya no lo veía como el libertador, sino como un dictador debido a la constitución vitalicia de Bolívar. Su enojo no era tanto por la pérdida de popularidad, sino porque vio que todos sus sacrificios, sus esfuerzos, no eran valorados por el pueblo. Y vuelvo con el paralelismo Chávez. Fíjese esto, aunque Chávez mantuvo altos niveles de popularidad en sus últimos años, y ante el desgaste económico, su retórica se volvió mucho más agresiva y cargada de odio contra los que él consideró que lo habían traicionado. El que no seguía su programa, su socialismo del siglo XXI, era un vendepatria, era un traicionero. Entonces, en todos los caudillos se repite siempre la misma historia, que cuando pierden la popularidad, entonces llega la ira, el cólera y la paranoia y las persecuciones. Lo otro que debo añadir en el tema de la Cosiata, desde la perspectiva bíblica y espiritual, es la soberbia que siempre precipita la caída. Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Y el síndrome clásico que siempre precipita la caída es la cólera, la soberbia. Simón Bolívar estaba convencido de su movimiento patriótico y él consideró que era el único portador de una visión providencial que nadie más tenía, y él se sintió herido en su orgullo, que en realidad siempre es el talón de Aquiles de todo caudillo. En las cartas que Simón Bolívar envió en 1826 al general José Antonio Páez y a los santanderistas, estaban destilando esas cartas toda su amargura mesiánica. Y Bolívar estaba convencido que solo con su autoridad y con el apoyo popular, que ya no tenía del pueblo, podía salvar su proyecto de la Gran Colombia. Y podemos ver un paralelismo en Hugo Chávez, porque los ciclos de la historia siempre se repiten. Hugo Chávez se presenta tanto en Venezuela como al mundo de que él era el único hombre que podía conducir el destino de Venezuela. Incluso trató de llevar ese sueño bolivariano de una Latinoamérica unida. Pero cuando un líder confunde su voluntad humana con la voluntad de Dios, sucede que cualquier oposición es vista
no como una discrepancia ideológica, que es sana en todos los sentidos, sino que él la ve como una traición a la patria, como una apostasía espiritual. Y yo veo a Bolívar como un Jeremías, pero un Jeremías descontextualizado del plan de Dios en esa época. Y lo sé por sus lamentos. En esos días Bolívar era como un profeta que no es escuchado por su pueblo. Y fíjense en esto, hermanos venezolanos, como el profeta Jeremías, que vio con sus propios ojos la destrucción de Jerusalén y lloró amargamente porque el pueblo nunca escuchó la advertencia de Dios a través de su mensaje profético. Y asimismo Bolívar predijo que la disolución de la Gran Colombia, eso lo dijo él, iba a traer siglos de caos. Por eso dijo, he arado en el mar, para referirse pues a que había luchado en vano. Pero quiero recalcar que a diferencia de los profetas bíblicos que llamaron siempre al pueblo al arrepentimiento y a volverse a Dios, la respuesta de Bolívar, al ver que había perdido el control, fue intentar centralizar más el poder. Por eso la dictadura de 1828, y eso fue lo que precisamente aceleró la caída definitiva. Y Bolívar no entendió que Dios delega el poder a los hombres para servir al pueblo, no para ser servido. Eso lo dijo el Señor Jesús. No he venido para ser servido, sino para servir. Y que el que sirve es más grande. Y esa era la clara evidencia de que como Bolívar se encolerizó, y la cólera era la clara evidencia de que Bolívar sabía que el pueblo ya no lo aclamaba, ni lo recibía con aplausos, ni flores y vítores como al principio. Y eso es lo que provoca la transición del servicio a la gloria personal. El rey Saúl vivió amargado desde el día que el pueblo de Israel aclamó a David y dijo, David mató a 10,000 y Saúl a 1,000. Allí comenzó la desgracia de Saúl. Porque todo dictador, todo caudillo, come, bebe, se alimenta y se viste con el reconocimiento del pueblo, con la adulación del pueblo, con saber que el pueblo depende de él. Y cuando no tiene eso, entonces comenzó la desgracia. Y no solamente eso, sino también las persecuciones, la mordaza a los medios de comunicación, apagando toda voz de oposición, y eso es el comienzo de la caída de todo dictador. Y miren, amados hermanos venezolanos, Dios utilizó a José Antonio Páez y a la Cosiata. Cosiata, como le dije, era el término teatral para referirse a algo que no tiene valor, algo de poca monta. Y Dios los utilizó a Páez y la Cosiata para traer juicio divino sobre el proyecto bolivariano. Y Dios hoy también les recuerda a los gobernantes de la tierra que sobre ellos está uno más grande, que Dios está en los cielos y que los hombres están en la tierra. Bolívar vio el desacuerdo de Páez y la Cosiata como una traición a su sueño, a su proyecto, a su movimiento bolivariano. Pero bíblicamente eso fue la dispersión o el inicio de la disolución de un poder que se estaba volviendo un poder absoluto. Esa cólera de Bolívar es el reflejo humano de quien siente que su creación o su proyecto, en este caso la Gran Colombia, ha fracasado. Y esto se asemeja a la frustración de los patriarcas de Israel, que tuvieron el consuelo, gloria a Dios, de la fe, porque ellos eran los portadores de una promesa que Dios le hizo a su amigo Abraham. Pero en el caso de Bolívar, su frustración fue el preludio de su triste final. Murió exiliado, enfermo de tuberculosis, fuera de su tierra natal, en una hacienda en Santa Marta, Colombia, la hacienda San Pedro Alejandrino,
con una camisa prestada y sin los aplausos y las flores del pueblo. Las únicas batallas que tienen garantía y de las que se recogerán frutos acá en la tierra y en el cielo es la buena batalla de la fe, esa batalla que es por el nombre del Señor. Porque cuando un pueblo, una nación está encendida, está alumbrada por la luz de la palabra de Dios, bañada por la gracia del Espíritu Santo, pues obviamente esa nación tiene que prosperar y Dios siempre se va a asegurar que el que esté al frente lo oiga a él, entienda lo que Dios quiere para el pueblo y ser ese puente para llevar a sus ciudadanos lo que Dios quiere entregarle. Pero para eso se necesita tener el entendimiento del Espíritu Santo y mantenerse fuera del alcance de las tentaciones a la corrupción administrativa. Y sabe una cosa, esa cólera, esa ira, esa soberbia de Simón Bolívar, en realidad fue el propulsor de su caída que hoy se estudia en la historia de Venezuela. El enojo no es un estado de ánimo, es una potestad demoníaca. El enojo entorpece a la persona, le nubla el entendimiento espiritual y en el caso de Bolívar lo llevó a tomar decisiones que terminaron de fracturar su sueño de una América unida. Bolívar era una especie de ungido por causa de sus victorias militares, no por Dios, como en el caso de que sí lo fue David, Josué, Caleb, etc. Pero esa transición de ungido militar a ser un líder cuestionado por la administración civil me da una lección poderosa sobre la naturaleza humana. Veamos, primero que hay quienes no saben caminar firmes bajo el peso de la corona. De eso nos habló Jesús en Mateo 20, 25 y 26, donde el Señor le dice a sus discípulos que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, pero en el caso de ellos no sería así. Cuando Bolívar se sintió desautorizado por las leyes de la República y por la rebelión de Páez, que era un guerrero reconocido no solamente en Venezuela, sino en el mundo, y que tenía el favor del pueblo, buscó, como dijo Jesús, enseñorearse del pueblo mediante la dictia. Buscó, como dijo el Señor Jesús, enseñorearse del pueblo mediante la dictadura para salvar su obra unificadora. Asimismo, pasó con Hugo Chávez, quien al enfrentar su momento de mayor oposición entonces optó por la radicalización. Y recuerdo cuando el referéndum nacional, cuando él perdió el referéndum, su reacción fue de odio, de desprecio por la victoria de la oposición y de amenaza a todo aquel que él consideraba oposición. Y yo voté en contra de él. Eso fue el 2 de diciembre de 2007. Allí Chávez sufrió la primera derrota electoral cuando su reforma constitucional fue rechazada por el voto popular. El objetivo era modificar 69 artículos de la Constitución de 1999 para transformar la estructura del Estado venezolano. La mayoría de los venezolanos votamos en contra de la reforma y le propinamos esa dolorosa y vergonzosa derrota al soberbio de Hugo Chávez. Chávez no pudo disimular su rabia y dijo, allí tienen su victoria y usó una palabra sucia que obviamente yo no la voy a repetir, y se refirió a su derrota como una derrota por ahora, queriendo decir que lo iba a volver a intentar. Esa derrota electoral de Hugo Chávez produjo 3 eventos muy significativos. Primero, surgió el movimiento estudiantil, que siempre son determinantes en la caída de los tiranos, junto a la Unión Cívico-Militar. Recuerda quiénes fueron los que salieron a las calles a protestar contra la tiranía de Pérez Jiménez e incendiaron los ánimos para la derrota
del dictador ese 23 de enero del 58? Fueron los estudiantes. Esas protestas estudiantiles fueron motivadas por el cierre y la confiscación de los equipos de RCTV. RCTV, para los que no son venezolanos, es Radio Caracas Televisión, era un canal de televisión. Y los estudiantes, meses antes, habían liderado movilizaciones para estimular el voto de la oposición. Segundo, se produjo la ruptura del oficialismo, porque personalidades clave que antes apoyaban a Chávez, como el general Raúl Isaías Baduel, Luis Miquilena, considerado como el mentor o el padre político de Chávez, quien fue la persona que luego que Rafael Caldera, presidente de la República para ese entonces, indultara a Chávez en el año 1994, lo convenció de que la verdadera vía para llegar al poder no era otro alzamiento militar. Eso es lo que supuestamente yo creo que él tenía en su mente, porque él, cuando lo frustraron en su intentona, él dijo: hemos fracasado por ahora. Y ese por ahora insinúa que vendría un después. Entonces, sino que lo hiciera más bien por la vía electoral, y es cuando Chávez funda ese movimiento político, Movimiento Quinta República, o MBR, y también Luis Miquilena fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, ministro del Interior y Justicia, y eso lo convirtió en el brazo ejecutor de la política interna del gobierno de Hugo Chávez hasta el 2002. Y Miquilena también llegó a ocupar cargos en el gobierno que solo podía ocupar a alguien de la absoluta confianza de Chávez. Pero Miquilena se separó de Chávez por diferencias ideológicas, porque Miquilena se opuso a la influencia del dictador cubano Fidel Castro, quien llevó a Chávez a implementar en Venezuela un modelo radical y militarista. Censuró los medios de comunicación y persiguió a los opositores, llamándolos vendepatria, pitiyanqui, y se sumó a muchos que manifestaron públicamente su desacuerdo a la reforma de la Constitución, argumentando que eso era un golpe de Estado contra la Constitución de 1999. Fidel Castro siempre tuvo la idea, el deseo, tenía el proyecto para contaminar o envenenar a Latinoamérica con ese veneno, valga la redundancia, del socialismo, que en ningún lugar, en ninguna nación donde se ha implementado este sistema abusador ha traído nada bueno. Entonces, Fidel Castro tenía la idea, pero no tenía el dinero. Y vemos gobiernos de izquierda que fueron financiados por el dinero de Venezuela, el dinero de la entrada petrolera. Y ahí está Colombia, Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador. Entonces, esta es la gran realidad. Y no es que Cuba es un paraíso como lo presentó Fidel Castro y su cúpula, o como lo dice en su canto ese comunista llamado Ali Primera, donde dice que Cuba es un paraíso para el cubano, señores. Mire, si Cuba fuera un paraíso, los cubanos no se lanzaran al mar en balsas improvisadas, dispuestas a que se lo coman los tiburones para llegar a Estados Unidos, a la costa de Miami. Si fuera un paraíso, no escaparan, porque nadie escaparía de un paraíso. Cuba es un paraíso para la cúpula, para esos impíos, los Castro y todos esos cabecillas de ese gobierno maligno. Y para terminar, aunque Chávez perdió en 2007, en 2009 Chávez logró aprobar mediante una enmienda constitucional la reelección indefinida para todos los cargos de elección popular. Entonces él sabía que el pueblo lo rechazó en ese proyecto, pero como dice Daniel
que Dios es el que quita y pone reyes, Dios lo cortó y a muchos de sus séquitos ya han muerto. Y hoy, marzo 2026, vemos que el camino a la libertad total de Venezuela se está despejando. Dios hará nacer una nueva Venezuela y el centro de la nación no será un político, no será un partido político, no será una idea sociopolítica, será Jesucristo mismo, porque la Biblia dice en el Salmo 33:12, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Dios te bendiga. Shalom y ánimo, tanto a los que están fuera de Venezuela como a los que están dentro, porque está muy próxima la salida del sol de justicia para Venezuela y la gloria postrera de Venezuela será mayor que la primera. Shalom.